Entonces, solo Dios reparte como Él quiere, no como el pastor quiere, ni como los diáconos quieren, ni como de pronto los obispos o el presbiterio quiere. Amén. Dios, como Él quiere, reparte los dones. Amén. Y uno se queda inquieto como Dios lo hace en la misma palabra. Permítame un momentico aquí, que esto está quieto. Cuando Dios escogió a Pedro, ¿quién iba a pensar que ese hombre iba a ser uno de los más grandes protagonistas en la expansión del mensaje? Pero ¿quién era Pedro antes de gozar de los frutos y de los dones del Espíritu? ¿Quién era Pedro? Era conocido como Simón antes. En la Biblia, ¿cierto? Era conocido como Simón, porque era un hombre difícil de poder entrar a él a convencerlo de algo. Amén. Era un hombre que se conoce en su carácter como un hombre sanguíneo. No sanguinario, sanguíneo. Un hombre que era muy impulsivo, pero que tenía muchas dificultades para dar fruto de conversión. Ejemplo, que estamos hablando del poder del Espíritu, y es bueno conocer el antes de y el después de. Amén. Y es que ese hombre, ¿cuánto tiempo iba caminando con Jesús? Hasta el día del peligro de su muerte. ¿Cuánto tiempo llevaba? Fue uno de los primeros discípulos llamados a estar con el Señor, iba cumpliendo 3 años. ¿En qué escuela? En la escuela del gran maestro. El maestro directo de él no era cualquier pastor por ahí, es Jesucristo. Amén. El mejor maestro. ¿Y qué pasó a lo largo? Yo le invito, si usted no está compartiendo la transmisión, guarde el celular para que se reciba la edificación. Amén. Digamos gloria a Dios. Y con Pedro pasa algo. Lleva casi 3 años y medio, 3 años con el Señor. Pero todavía anda con sus propias armas. ¿Sí o no? Todavía anda con sus propias ideas. Todavía anda con sus propias pasiones, con sus propios impulsos. Pruebe eso, pastor, por la Biblia. ¿Qué tenía como armadura Pedro el día que fueron a prender a Cristo? Pero el que les había enseñado por 3 años que las armas de nuestra milicia son espirituales estaba con ellos. Pero él no había entendido ese detalle, aunque ya llevaba 3 años. Por eso hay gente que a veces dura tanto tiempo con nosotros y no da fruto. Porque una cosa es tener el mensaje y otra cosa es vivir bajo la cobertura del poder del Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes. Amén. Tenemos gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero les cuesta vivir en el Espíritu. ¿Sí o no? Y que a veces uno les pregunta y, hermano, no es tan fácil. Y es verdad. Porque el cielo, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y los valientes son los que enfrentan esa batalla para poder vivir en la cobertura no solo del Espíritu, sino en el ejercicio de los dones. Digamos gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo los llama dones espirituales. Un don es un regalo. Una buena dádiva del cielo, algo que yo no merezco, pero que Dios nos lo otorga, nos lo da. Amén. Ejemplo, antes de llegar a la lista de los dones, ¿qué dones conoce? Amén. A ver, están muy tímidos. ¿Qué dones conoce del Espíritu? El de profecía, que lo leímos ahorita, ¿qué más? La enseñanza. Yo me acuerdo que con diapositiva les di esa enseñanza y me demoré 3 dominicales y yo siento que ¿qué pasó? El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el de sanidad divina. Se inspiraron. ¿Qué más? ¿Qué más conoce? Discernimiento de espíritu. Amén. Muy bien, vea que sí hay unas ideas importantes. Eso no depende del creyente. Bueno, en cierta medida sí, porque si ese creyente no se consagra, nunca va a recibir un don. Eso también es verdad. Amén. Pero si ese creyente está consagradito, la oración todos los días a las 5 o a las 4 de la mañana,
Sangre de Cristo. ¿Cierto? Ese momento de acción de gracias, estoy cansado, son las 10 de la noche, pero voy a dedicar un espacio para orar, para hablar con mi maestro. Amén. Ay, pero es que hay culto el martes, el jueves, el sábado, el domingo. Hay refán el lunes, el miércoles, el viernes y en la tarde discipulado el domingo. ¡Eso es mucho! Para el que está conectado con el propósito, antes hace falta. Amén. Créalo que sí. Yo he conocido gente, y aquí quiero que se levanten líderes así, que no descuidaban su parte familiar y ocupacional o profesional. Pero es gente que le cumple a Dios cueste lo que cueste, porque saben que de Dios proviene todo. Y son responsables en su casa, son responsables en sus negocios, en su trabajo, en su vida productiva, pero son muy fieles al Señor. Esta mañana estaba escuchando a un hombre de nuestra iglesia en otro lugar predicando, y se le veían las ojeras, pero esa pasión como le estaba sirviendo al Señor. Y si está cansado, se nota que está agotado, que tiene un estilo de vida tremendo, pero no es capaz de decirle no al servicio del Señor, porque lo que hace, lo hace bajo la cobertura de los dones del Espíritu Santo y cómo Dios lo respalda. Digamos gloria a Dios. Amén. Entonces los dones no los podemos ignorar, precisamente vienen de Dios. Desconocer de los dones es desconocer las funciones del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y la iglesia funciona como cuerpo en Cristo si tiene dones. Escúcheme esto y preocúpese si es necesario. Una iglesia donde no abundan los dones es una iglesia estéril. Es una iglesia que no crece. Peor aún, es una iglesia con tendencia a desaparecer. ¿De quién es la culpa? ¿Del pastor? ¿De los administrativos? ¿Será la culpa de Dios? Cuando hay ausencia del ejercicio de los dones del Espíritu, ¿de quién es la culpa? De nosotros mismos como cuerpo. Porque a veces el cuerpo tiene funciones pero no las ejerce. Ahora, ubicándonos en ese sentido, ¿qué pasa cuando yo tengo algo en mi cuerpo que es importante pero lo dejo de usar, no lo uso? ¿Qué pasa? Se atrofia. Una persona que puede caminar y deja de caminar, se atrofia los pies. Y después, ay, mire que ya no me funciona. No, es que no los está usando bien. ¿Cierto? Un elemento del cuerpo que no se usa se atrofia. Yo no quiero que en la iglesia de Cristo haya gente atrofiada. Amén. Dios nos quiere dinámicos. Vea, la iglesia de Cristo, que esta causa sensación. La iglesia de Cristo es un organismo dinámico. Amén. Y el que vive en la cobertura de la unción y del poder de Dios, no espera que le digan qué hay que hacer. La visión le hace mover para que haga lo que sabe que Dios desea de su vida. Digamos gloria a Dios. Así que no podemos ni desconocerlos, ni tampoco podemos dejar que como miembros del cuerpo de Cristo estemos quietos. Debemos estar dinámicos, operando en buena función, ya que con esto se desarrolla o se impide el propósito de Dios en la vida de cada uno. Es decir, si usted apaga el Espíritu Santo en su vida, usted está apagando el propósito de Dios en su vida. Pero si usted vive en el constante fervor del Espíritu y está en funcionamiento, está cumpliéndose bien el propósito de Dios en su vida. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. ¿Los dones son importantes en la iglesia? Claro, porque los dones permiten ver la evidencia del poder de Dios en cada creyente. ¿Los dones tienen nombre propio? Que este tiene donde este y este no. No. Los dones no son privados. Los dones se manifiestan cuando hay necesidad y cuando hay disposición. Cuando Dios quiere obrar. Y Él lo otorga como Él quiere. Amén. Porque yo he escuchado por ahí, es que fulano de tal tiene don de sanidad.
Lo que pasa es que es una persona de fe y cuando se ofrece la necesidad está dispuesto a actuar con fe, como dice la Escritura, y como no está en pecado y se cuida en su consagración, pues Dios lo usa. Amén. Porque los dones no es que este tiene este y este, aunque la Biblia empieza también de algún modo en Corintios a enumerar ciertas características, para decir, tiene todo don de interpretación, tienen todos don de lenguas, tienen todos don de enseñanza, son todos maestros, son todos apóstoles. Dejémoslo así. Digamos gloria a Dios. Entonces, aunque no todos los dones se desarrollan de la misma forma sobre las mismas personas, eso tampoco significa que esos dones tengan nombre propio y que es que ese don es de fulano, o de él o de ella. Los dones se manifiestan en aquel que está fiel al Señor cuidando su consagración y que está en el momento oportuno según la necesidad. Entonces alguien dice, uy, yo le tengo miedo a luchar con demonios, pero justo ese día está en plena sintonía con Dios, habló hasta en lenguas, está con altura en Dios y se presentó un demonio. Pues déjese usar, no vaya a salir corriendo. Amén, porque el propósito es que los demonios huyan cuando hay un creyente fervoroso y no que el creyente salga corriendo porque se apareció un demonio. Digamos gloria a Dios. Entonces los dones son importantes en la iglesia por su magnitud y grandeza para el crecimiento y el desarrollo de la misma iglesia. El capítulo 12 y el capítulo 14 de los Corintios, todos hablan sobre los dones. Todos esos dos capítulos. Amén. Miremos el capítulo 12 al versículo 31. ¿Qué dice? Hay una porción de que dice, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Alguno que lea el texto completo? Es rapidito. Procurad pues que los dones mejores. O sea que hay dones, pero ¿quién los procura? El cuerpo. Amén. Entonces usted está procurando el don de discernimiento. Bueno, pues póngase a orar por ese propósito. Y que cuando usted tenga que enfrentar situaciones no fáciles de administrar, Dios le dé la capacidad de atender eso. Amén. Pero es uno el que procura. ¿Y cómo se procura recibir un don? Ejemplos. Que de pronto llegó tarde al culto. No tuvo tiempo de oración. En la semana asistió solo una vez. Algunos en el mes no asisten ni una. Yo no sé cómo hacen, pero los hay. Otros dicen, no, con la virtualidad basta. Eso, los que vivimos el proceso sabemos que la virtualidad es una herramienta evangelística. Pero no es lo mismo, porque uno no se enfoca igual. Hay gente que dice, yo escucho en la casa y están ahorita lavando la loza y regañando a los niños que están haciendo bulla, o no están escuchando la doctrina con sentido verdadero. ¿O será que sí? En cambio aquí estamos en lo que estamos. Se queda sin señal, al predicador se le va el internet también, quedaron sin culto. En cambio aquí nada nos interrumpe, ya estamos en lo que estamos. Digamos gloria a Dios. Amén. Entonces, usted y yo debemos procurarlos. ¿Cómo se procura un don? Sencillo, con disciplina. ¿Qué es disciplina? La disciplina es la capacidad de autoexigirse a sí mismo por un propósito. Amén. Porque hay disciplina impuesta, la de los militares, les toca o voltean, pero está la disciplina propia. Me autoexijo porque quiero ver la gloria de Dios en mi vida, en mi proceso, en mi familia. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Sin disciplina no hay nada. Créalo. Hay gente que, uy, Señor, dame el don de profecía. Pero hay gente que no los ve que se esfuercen de verdad, al menos para llegar temprano al culto. ¿En qué momento Dios los va a usar para ministrar la palabra si no tienen tiempo ni de orar? Algunos dicen, no hermano, yo oro en la casa. Y en la experiencia he probado que cuando uno habla con ciertas personas, si no están orando con generosidad en el templo, tampoco están orando con juicio en la casa.
porque todo tiene su tiempo. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, ahí estamos mirando que es el creyente el que procura ¿qué? Los dones. Para disfrutar de un don, primero hay que demostrar que tienes sed. ¿Sí o no? Señor, yo quiero el don de sanidad. Es uno de los dones más importantes. ¿Y por qué no en todo se manifiesta? Porque para gozar de ese don se requiere mayor disciplina en la búsqueda de la presencia de Dios. ¿Sí o no? Y entonces se pregunta, oiga, ¿cuánto hace que aquí fulano de tal no ejerce el don de sanidad? Porque antes Dios lo usaba para eso, pero ahora no. ¿Qué pasó? ¿Será culpa de Dios? ¿Fue culpa de la administración? Es un asunto propio. Procurad los dones. El que quiere un don lo anhela y lo demuestra hacia Dios con su sed. Cuando usted está cansado y llega de lejos y tiene mucha sed, ¿usted qué hace apenas llega a la casa? Pues con afán, porque usted llegó sediento y cansado y agotado y usted está que se toma una porción de ese líquido vital que refresque su ser. Exactamente igual en el propósito espiritual. Usted viene de afuera cargado de cosas, con sed de Dios. ¿Cómo estás evidenciando tu sed hacia Dios para recibir de esos dones? Digamos, hay poder en Jesús. Mas yo os muestro un camino más excelente. Después de la coma, ¿qué dice? ¿Cuál es el camino más excelente después de los dones? ¿Hay algo ahí o no? Mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Qué dice? Versículo 31, capítulo 12. ¿Lo dice o no lo dice? Él viene hablando de algo en esa misma porción del libro y viene hablando del amor. Por encima de los dones está el amor. Escuche esto. Por encima de los dones del Espíritu Santo está el amor. Porque incluso el apóstol dice, si yo hablo en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Lo dice el apóstol mismo, ¿sí o no? Entonces, un camino más excelente es saber vivir en el proceso de amar verdaderamente al Señor. Por eso más adelante, ¿qué dice? Seguid el amor, ¿sí o no? Hermanos, ¿ustedes tienen la Biblia abierta? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Porque el que habla, he vuelto al capítulo 14. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Lo encontró? ¿Amén? ¿Qué texto estamos leyendo? 14:3. Muy bien. Entonces, seguid el amor primero y procurad los dones. Uy, yo quiero los dones, pero no sabe amar. Perdió el año. Primero hay que amar para vivir bien los dones. Amén. Entonces, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. La profecía bíblica, ¿a qué se refiere? Porque hoy en día hay un grupo por ahí que se hacen llamar los de la profecía. Dejémoslo quietico. Los de la profecía, pero ¿qué es la profecía según la Biblia? Entonces, el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres,
Pero ¿para qué les habla la profecía a los hombres? Con 3 objetivos. Edificación, 1. Exhortación, 2. Consolación, 3. Pero resulta que por allá en cierto lugar, para no decir en dónde, les dicen en el oído, es que va a tener un negocio. ¿Eso es edificación? ¿Eso es exhortación? ¿Eso es consolación? Un negocio lo va a tener si es emprendedor, sencillo, eso es sentido común. ¿Me estoy haciendo entender? Una cosa es el sentido común y otra cosa es la palabra profética como tal. A veces son más adivinos que profetas. El que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Edificando la iglesia con doctrina. En cuanto a la doctrina de la neumatología, Espíritu Santo en la iglesia. Estamos profetizando hoy. Estamos haciendo uso de la palabra profética más segura. Porque estamos edificando. Pero no soy profeta. Se ejerce uno de los dones del Espíritu para formar la iglesia. Amén. Y en ese caso se está profetizando. Gloria a Dios. Pero también se habla de exhortación. ¿Qué es exhortación? Casi todo el mundo, uy, qué palabra exhortativa es esta. Un regaño, un llamado a la conciencia. Es un llamado de atención a lo profundo de la conciencia para que se genere una reflexión, un aprendizaje y se produzca un cambio de vida. Claro, si uno exhorta sin amor, eso no da fruto. Los profetas de antes no hablaban en nombre de ellos. Y Jehová dijo, y Jehová habló, en nombre de Jehová. Amén. Dios manifestado en el antiguo pacto. Nunca hablaron en nombre propio, pero hoy en día hay un montón de palabreros por ahí. Y yo te decreto, y yo te declaro. ¿Cuándo vemos a Pablo haciendo eso? A Bartolomé, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Pedro. ¿Cuándo los vemos haciendo eso? Nunca. Porque ellos están claros en que el mensaje profético es para exhortar y para edificar. No para inflar el ego de la gente, inflar la visión del sentido común de la gente con algo que se llama hoy en día metafísica, que es totalmente diferente y no tiene nada que ver con la Biblia. Amén. A menos de que en algún momento de verdad se haga por el Espíritu Santo, que es algo que en algunos casos nos ha tocado hacer. Recuerdo que en una ocasión estaba en un culto en Ibagué y una hermana estaba haciendo desorden de algún modo. Eso ya era extraño, ya no era Espíritu Santo, eso era desorden. La Biblia dice que en el Espíritu Santo todo se hace decentemente y con orden, y lo leímos al inicio del culto. Y yo simplemente le hice así con la mano, en el nombre de Jesús te ordeno que te sientes. Listo. Pero tampoco lo hice en mi nombre. En el nombre de Jesús le ordené que se sentara. Y hoy en día hay un montón por ahí decretando cosas. Y la gente se amontona. Pero a veces ni siquiera mencionan la autoridad de Cristo en lo que están haciendo. Entonces hay que tener cuidado, aprender a discernir. ¿Qué estoy oyendo? ¿Cómo lo estoy oyendo? ¿Quién está hablando? ¿Cómo está hablando? ¿Qué perfil tiene el que está hablando? Porque la Biblia dice que los supuestos profetas de los postreros días mancillan la carne y son sensuales, mas no tienen el espíritu. Pero como son sensuales, atraen gente. Son como un imán, porque son sensuales. Usan los modismos, las cosas que a la gente le gusta. El evangelio en pureza y en esencia por la verdad del Espíritu Santo dice no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Digamos gloria a Dios. Alguien que siente que Dios le está dando una bonita escuela esta mañana, que le dé un aplauso al Señor Jesús de Nazaret. Oh soberano Dios de gloria, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Alabanzas al Señor. La exhortación es un llamado profundo a la conciencia.
La palabra exhortativa nos hace llorar. Yo en alguna ocasión le decía a un amigo, el que es buen amigo suyo, no le va a alcahuetear el pecado. Lo va a aconsejar, lo va a moldear, le va a tener paciencia, lo va a ayudar, lo va a orientar. Porque sabe que el que hace la obra es Jesús. Pero no va a haber ningún resultado si el mismo necesitado por la obra de Dios no se mete en la batalla. Porque la batalla es propia. Amén. Oh, yo quiero ser un vencedor. Yo tengo que pelear mi propia guerra con fervor. Porque hay algunos que, ore por mí, ponga esto en ayuno, en oración, que es mi proceso. Sí, es su proceso, yo lo acompaño, pero es su proceso. Amén, es su proceso. Algunos no, yo dependo de los ayunos. Hay gente que vive con oraciones prestadas. No es que el pastor está haciendo ayuno de guerreros y tiene mi proceso en oración. Que no sea así, que se meta en el proceso. Porque el que está requiriendo de los dones de Dios es el que se mete en el proceso de Dios. Amén. Y el último punto es la consolación. Y estos días escuchaba que alguien estaba por acá que es que en una profecía le dijeron que se le iba a perder la casita que había acabado de comprar. Y le dije, ¿qué consuelo es eso? ¿Qué tipo de consuelo tiene esa supuesta profecía? Ahí no hay nada. A otro le dijeron que la mujer lo iba a abandonar. ¿Y qué consuelo es esto? Esto no tiene nada que ver con el sentido profético de la Biblia. Que se va a casar con alguien, eso es sentido común. Porque si usted planifica y organiza su vida, Dios le da. Amén. Pero hay gente que vuelve cosas espirituales que no son espirituales. Y a lo que no es espiritual le dicen espiritual. Y hay gente que todo lo sataniza. Que es el otro extremo de las cosas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, siendo exactos en lo que estamos hablando, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Uy, hermano, tuve un encuentro con Dios, hablé como 40 minutos en lenguas. ¡Qué bendición! Su alma se edificó de una forma poderosa. Amén. Pero si usted habla en español, edifica la iglesia. Aquí entre nosotros. Amén. Por eso Pablo dice, prefiero ir a vosotros con 5 palabras entendibles que tengan ciencia. Miren lo que él dice. ¿Qué os aprovechará si os hablare? Si nos hablare con revelación o con ciencia. Amén. O con profecía o con doctrina. Amén. La revelación es algo que Dios mismo demostró y que para otros sigue oculto. Eso es revelación. El nombre de Jesús para el nuevo pacto y el nuevo nacimiento es revelación que para muchos no ha sido dada todavía. Y hasta se enojan cuando se puntualiza en el ejemplo y el texto bíblico esa verdad. Y no lo aceptan. Prefieren decir, no voy a hablar del tema a Dios. Y prefieren abandonar la opción de seguir aprendiendo. Pero es importante estar siempre dispuestos. ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia? Porque uno de los dones es la ciencia que Dios produce por el Espíritu Santo. Ejemplo bíblico. Lo que pasó con Ananías y Zafira. El apóstol, ¿quién fue el que los atendió? Un apóstol, ¿cuál? ¿Seguro? Abra la Biblia y búsquelos. Es que eso es bueno, que vamos a mirar. Estamos en escuela y estamos hablando de uno de los dones importantes, el don de ciencia. Hay gente que uno no le dice nada para no incomodarlos. Dios le revela a uno por el don de ciencia cosas. Y entonces estaba allí Ananías y Zafira. Busque por la concordancia si es la necesidad. No, Pedro Pablo no. Y entonces estaba ahí el apóstol y Ananías y Zafira hicieron un acuerdo. En público dijeron, en lo que vendamos la propiedad lo ponemos a los pies de los apóstoles para que atiendan a los pobres. Eso fue lo que dijeron en público. Y lo hicieron como voto y se comprometieron con Dios. Amén. Pero ellos a solas y en secreto, mijita, hay mucha plata. Y es lo único que teníamos. Hagamos una cosa.
saquemos nosotros nuestra porción y le decimos al apóstol que solo fue tanto. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo el apóstol? Ahí se manifestó un don tan poderoso que produjo miedo en toda la congregación. ¿Por qué el enemigo minó tu corazón y has pretendido engañar a Dios? Porque ya Dios le había revelado al apóstol que ellos habían vendido en un precio diferente. Incluso les dice, estaba en su mano, no lo hubieran ofrecido, no habían adquirido ningún compromiso, era de ustedes. Pero ¿por qué han convenido en engañar al Espíritu Santo? Le dice el apóstol a Ananías, hoy morirás. Y apenas terminó el apóstol de hablar, cayó muerto. Y los muchachos que estaban ahí le ordenó que lo fueran y lo sepultaran. Y después, porque no estaban juntos, después llegó ella, dándoselas de que vamos a tener otro reconocimiento, ya saludaron a mi esposo, ahora voy yo. Y se fue, entrando. Y nadie le avisó, la iglesia estaba consternada y atónita porque ya había un muerto en la puerta del templo. Hermano, esto es serio, esto es grande. Cuando se manifiesta un don del Espíritu Santo con autoridad, eso produce temor en la congregación. Ya veo un muerto porque intentó engañar al Espíritu de Dios. Y Ananías entonces ya está siendo sepultado, su esposa no sabe, pero todavía trae la idea de seguir engañando. Y va entrando. Y antes de que ella abra la boca, el apóstol la aborda. Y por igual, así como has convenido engañar al Espíritu Santo, estos jóvenes que acaban de enterrar a tu marido te enterrarán a ti. Y cayó muerta. Poder en el nombre del Señor. Hoy en día hace mucha falta ese don. Claro, uno se asusta. ¿Y poder de Jesús? ¿Qué tal ese don ahora? Pero el Dios que yo predico es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y en la iglesia hoy en día hace falta don de ciencia. Por eso hay tanta gente engañada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ah, es Pedro. Léalo completo, hermano, usa el micrófono. Para que nos escuchen aquí porque tenemos audiencia. Bien puedan. Ayúdenme a leerlo allá. Lea, hermana, el texto completo. Hechos 5, ¿qué? Ahí rapidito, lean el texto. Vamos a mirarle el ejemplo completo, qué fue lo que pasó. ¿Qué sucede cuando de verdad un glorioso poder del Espíritu Santo se manifiesta en la congregación? Eso es escuela dominical. Yo voy a dejar que lo lean porque es que vamos a trabajar juntos en esta escuela dominical. Alabanzas al Señor. Mientras ustedes terminan de buscar ese texto, yo voy a releer Corintios 14:4. Pero el que más que profeticéis, mayor es el que profetiza, o sea, el que predica en un propósito comprensible, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Es decir, que hay que hablar con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina. Gloria a Dios. Bien puedan leerlo fuerte. Amén, hermana, claro, porque estamos viendo el ejercicio de un don del Espíritu y vamos a leerlo. Bueno, dice Ananías y Zafira. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Vendió la heredad, es decir, era de ellos, pero decidieron venderla. Siga. Y sustrajo del dinero, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Solo una parte, cuando el público ya había adquirido voto de que iba a hacer todo. Siga. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas? Hay gente que le miente a todo el mundo y cree que la gente no se da cuenta. Y la gente que tiene discernimiento de Dios sabe cuando están mintiendo. Lo que pasa es que uno es noble y uno ora por ellos y uno los deja, pero uno sabe quién es mentiroso y quién no, porque el Espíritu Santo da esa ciencia.
Ya créame que hay gente que me ha mentido de frente y yo los dejo pasar. Y sigo orando por ellos. Poder en el nombre del Señor. Siga leyendo. Sustrajeron del valor. Del precio de la heredad. Ajá, siga. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Reteniéndola no era tuya, es decir, ¿para qué se puso a abrir la boca a comprometerse en voto? Pero ya había ofrecido, siga. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Sí. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ay, bendito. Una cosa es mentirle al pastor y otra cosa en un asunto administrativo eclesial es mentirle a Dios. No, yo no le dije al pastor, pero Dios sabe. No intente engañar al Espíritu Santo. Siga. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino Imagínese. un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Ustedes se imaginan un momento de palabra de ciencia y que alguno por ahí nos pasara así? Dios es Dios y Él sigue siendo celoso. Y eso quedó como un ejemplo en la Biblia. No solo para demostrar el poder de los dones, sino que Dios es celoso y con Dios no se juega. Con Dios debemos ser veraces. Amén. Así que sea veraz, así le cueste. Sostenga su integridad delante de Dios. Siga. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Eso fue de una vez. Continúe. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió 3 horas. Se había demorado la hermana Zafira. Siga. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Eso a mí me deja atónito. ¿Cómo sería la cobertura del poder de Dios con ese ejercicio de ese don que en 3 horas a ella nadie fue capaz de decirle nada del temor que había en el alma? Todos sabían menos ella. Y llegó incluso tarde al entierro del esposo. O sea, se parece extraño, pero es lo que sucede cuando el poder de Dios se manifiesta. Sigamos leyendo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Poder en Jesús. Y La ella- puso a prueba, le dio oportunidad de confesarse. ¿Pero qué insistió ella en hacer? Siga leyendo. Y ella dijo, sí, en tanto. Sí, en tanto. Mentirosa. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Poder en el nombre de Jesús. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Amén. Hasta ahí. Por eso es que hay gente que le da miedo pactar con Dios. Porque el Dios al que servimos es soberano. Y debemos ser juiciosos en ese sentido. Amén. Es un honor pactar con Dios, pero es un gran reto. Porque a Dios se le cumple. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces mire lo que sucede cuando un don aparece. Alguien podría decir, ¿y quién le dijo a Pedro? Hay gente que está en pleno servicio. ¿Y quién le dijo al pastor? Es más, uno a veces está predicando sin prejuicios. Uno está predicando la palabra como trazó el sermón. Pero la gente a veces prejuzga porque de pronto uno en algún momento uno sí supo cosas. Pero realmente uno no está en esa idea. Cuando le decimos, Señor, háblanos por tu Espíritu Santo a través del predicador, y el predicador descarga una bomba, y la gente sale brava del culto. ¿No le estábamos diciendo a Dios que por el Espíritu Santo usara el don de profecía para exhortarnos, para edificarnos también? Pero a veces uno se siente confrontado después del culto. ¿A cuántos nos ha pasado? Que a veces decimos gloria a Dios por esa palabra, bendito el Señor, yo salí como enfermito. Como que ese pollo venía con plumas y todo. Pero no es la idea maltratar el pueblo, es hablar la verdad de Dios para edificar, para exhortar, pero también para consolar. Dígame, ¿cuándo después de dar una exhortación fuerte no hacemos invitación? Siempre se da la palabra y se invita al pueblo a que pacte con Dios de nuevo, ¿sí o no? Siempre en todos los mensajes, hermanos, hay una invitación. ¿Quién quisiera hoy? Siempre.
pactar con el Señor, renovar sus votos, consagrarse, has tenido dificultades en su vida espiritual. Porque el Señor nos confronta, pero nos invita a estar a paz y salvo con Él. El problema es que algunos oyen la exhortación, pero no oyen la invitación y se van bravos, en vez de recibir la plenitud de todo el propósito de la enseñanza por el Espíritu Santo. Amén. Entonces es importante hablar en lenguas, pero más profetizar. Amén. La necesidad de los dones. Dios mío, el tiempo vuela. Yo no quiero correr tampoco, pero quiero que me entiendan, porque estos temas son importantes. En el mundo hay muchas manifestaciones y muy evidentes de la operación también de un espíritu satánico. ¿Qué dice la Biblia? Ábranla por favor y léanlo. Primera de Juan 5:19. En el mundo es evidente la operación de ese espíritu satánico y de todos sus servidores. ¿Cómo trabajan? Por eso es que la iglesia debe tener los dones para combatir esa guerra espiritual contra cosas que dañan no solo a la gente afuera, intentan dañar la iglesia. Por ejemplo, hay gente que necesitaba esta palabra, irse claro en estos conceptos y no vinieron a la dominical. Y después el enemigo los ataca y no saben con qué don del Espíritu enfrentar esa guerra. Y estamos hablando de ello. La carta de Juan, primera de Juan 5:19. ¿Cómo dice? Por favor, ahí con un micrófono. Bien, pues hermana, aquí está su micrófono. Ayúdeme a leerlo con voz fuerte. O hermano, si la hermana Maricela lo tiene, léalo también. Primera de Juan 5:19. ¿Qué dice? Sabemos que somos de Dios y pero el sabemos mundo que somos de Dios. Está bajo el maligno. Y el mundo entero, o sea que solamente un remanente está en el Señor y el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Usted debe tener eso claro para que sepa que cuando usted pacta con Dios, tiene que librar una guerra espiritual. Amén. Gloria a Dios. No podemos desconocer la evidencia de la operación de los espíritus inmundos. Cada día trabajan a mayor escala para esclavizar al hombre a los placeres, al pecado, al engaño, a la concupiscencia y cualquier cantidad de cosas, llenando el mundo de toda clase de pecado, no solo de los ya conocidos, sino de toda suerte de doctrinas de demonios, supersticiones, hechicerías, espiritismos, etc. El trabajo de las fuerzas del mal es traer a la humanidad en mucha confusión. Ese es el trabajo de las fuerzas del mal. Pero nosotros debemos usar el conocimiento de la palabra profética más segura para no ser engañados en ningún sentido. Es importante clasificar la forma como aparece este tipo de malas doctrinas y que la palabra de Dios nos advierte. Abra la Biblia en Hebreos 13:9. Ahí habla de doctrinas diversas y extrañas. Porque una vez me preguntó alguien, ¿por qué hay tantas doctrinas en el mundo? Si Dios dejó una Biblia, Dios es uno. Entonces, ¿por qué hay tantas doctrinas en el mundo? Y yo le dije, leamos Hebreos 13:9. Donde se nos aclara acerca de las doctrinas diversas y extrañas. Léanlo. Usen el micrófono para que la audiencia también nos escuche. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque sustentan cosas que no están en la Biblia. Eso es extraño, eso es diverso, eso no es de Dios. Síganlo leyendo ahora sí. Amén. Amén. Tenemos un altar del cual exacto, porque hace una relación con los derechos que hoy tiene el creyente del Nuevo Testamento que no tenían los demás miembros del pueblo en el antiguo tiempo. Pero lo que yo quiero es que usted note el verso 9. Todas aquellas cosas que son extrañas y diversas,
que son conocidas como doctrinas. El consejo a la iglesia es ¿cuál? No se deje llevar por doctrinas diversas o extrañas. Pero es que también cantan bonito y también hacen milagros y señales. La Biblia dice eso. La Biblia aclara que muchos vendrán en los postreros días y engañarán por causa de milagros y prodigios, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso es que la iglesia tiene unos sellos. Hay un tema de eclesiología que no hemos terminado de ver y hay que continuarlo luego. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice 1 Timoteo 4:1? Por eso es que usted y yo necesitamos no solo leer la Biblia, tener los dones del Espíritu para poder discernir bien qué es de Dios y qué no es de Dios. 1 Timoteo 4:1, ¿cómo dice? Pero el Espíritu dice claramente, y ese Espíritu está con mayúscula, porque es Dios mismo, no es un espíritu diferente. Amén, es Dios mismo en su naturaleza. Y Él es el que está diciendo lo que sucede en el postrer tiempo. Y ese postrer tiempo del que habla la Biblia es 2022 años después. ¿Y cómo dice? Siga. Usamos el micrófono si es posible para no tener que repetir todo aquí. En los postreros tiempos, estos 2022 años ya. Algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No importa cuántos. Mi papá estos días me dijo, mijo, ¿y usted no le da temor de que haya gente que quiera hacer el Instituto Bíblico Pentecostal sin ser bautizado? Yo le dije, igual ha sucedido que hay gente que eran bautizados y tienen el Espíritu Santo, dejaron de orar, se apartaron y montaron una iglesia independiente. Porque es que uno tiene que aprender a formar al pueblo con discernimiento, no solo en el conocimiento, sino en la oración, porque el Espíritu nos guía a la verdad. Amén. Porque hay muchos puntos de vista que tratar cuando hablamos de doctrina. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ahí dice puntualmente que en los postreros días, algunos ¿qué? Apostatarán. Nacieron aquí. Crecieron aquí, hablaron en lenguas aquí, crecieron en muchas cosas de conocimiento aquí, pero se fueron. Así hay un montón. Así hay muchos grupos y mayoría, nomás por aligerar el paso. Movimiento Mira, salieron de nosotros, no eran de nosotros. Y hay varios, porque realmente no quiero mencionarlos a todos, pero hay muchos grupos que salieron de aquí, pero empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Y como la gente afuera no tiene el don de discernimiento, siguen siendo engañados y muchas cosas más. Poder en el nombre de Jesús. Entonces algunos apostatarán de la fe escuchando ¿qué cosas? Mire cómo la gente apostata y después dicen que fue Dios. Escuchando a espíritus engañadores y a... ¿Por qué son espíritus engañadores? Pues porque hacen cosas que parecen que es verdad. ¡Claro! Hacen cosas que parecen que es verdad. Por eso se llaman espíritus engañadores. Es más, en una ocasión estuve hablando con alguien y me decía, yo sentí algo raro cuando ese alguien decía que hablaba en lenguas. Pero es que cuando alguien de verdad habla en lenguas por el Espíritu Santo se siente la gloria de Dios. Y yo sentí algo totalmente extraño y diferente. Ese hermano tenía discernimiento de espíritu. Y pudo visualizar que lo que ahí se estaba manifestando no era de Dios. Una de las cosas que suceden con los grupos apostáticos es que cometen el pecado de glosolalia. Y ojo con lo que voy a decir, no solo afuera. Tenemos gente que está intentando en la congregación para dar apariencia de santidad, simulando las lenguas del Espíritu Santo. Cuando eso es un asunto directo de Dios, cuando alguien está enfocado en ese propósito de fidelidad, es Dios mismo el que produce ese fruto de las lenguas del Espíritu. Y cuando alguien habla en la lengua del Espíritu, habla una lengua fluida según Dios mismo le da. No es un gangoseo ni una cosa extraña.
Sí, pero ahí necesita entonces el ejercicio del don porque hay gente que en otras partes ha hablado de verdad por el Espíritu Santo y después terminan en la iglesia. Como hay gente que no. Hay gente que ha cometido el pecado de glosolalia. ¿Y cómo se da uno cuenta de eso? El Señor Jesús le aclaró, por los frutos lo conocerás. ¡Ay, que habla de lenguas y tiene una profundidad! Pero en contexto práctico, en pureza real, ¿se sostiene contra los apetitos de la carne o cae redondito? Por los frutos los conocerás, lo dijo el Señor. Amén. Y uno de los propósitos más importantes del Espíritu Santo en el creyente es que vive de verdad la santidad, no el discurso de la santidad, vive la santidad. Digamos el poder en Jesús. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Y claro, como los espíritus también manipulan la mente de la gente, pues la gente cree que soy de Dios, porque no disciernen. Amén. Entonces, mire lo importante que es conocer la Escritura, el contexto real de las cosas. Sigamos leyendo. ¿A qué más escuchan? Espíritus engañadores y doctrina de poder en el Señor. Doctrina de demonios. Hay gente escuchando doctrinas de demonios y dicen que es la iglesia de Dios. Y peor así, están cometiendo blasfemia. Porque la blasfemia se reconoce en dos formas. Uno, maldecir a Dios. Esa es una forma. Y otra, atribuirle a Dios cosas que no son de Él. O en algún momento que Dios hizo algo y decir que no fue Dios y que fue algo malo. Eso también es blasfemia. Y es el pecado que Dios no perdona, dice la Biblia, ni en este siglo, ni en el venidero. Pero hay gente que por falta de discernimiento como parte de los dones, están escuchando doctrinas de demonios y no se han dado cuenta. Es por eso que la iglesia debe crecer, no solo en el conocimiento, sino en la forma de buscar de Dios, en oración, en ruego, en súplica, en ayuno, en vigilia. Y no esperar siempre que la iglesia local lo programe. Cada creyente debe tener su programa personal de oración, de ayuno, de vigilia. Amén. Porque hay vigilias personales que uno las hace y es su agenda propia. Pero hay eventos que se promueven como una herramienta para formar la iglesia. Amén. Doctrina de demonios. ¿Y qué más dice? Por la hipocresía de... Por la hipocresía de... ¿Ahí lo están leyendo? Por la hipocresía de mentirosos. La hipocresía de mentirosos. Entonces, ¿en qué se conoce? Que son buenísimos para cargar al pueblo con una cantidad de cosas. Pero es igual que los escribas. Los escribas, el Señor les dice, hipócritas, que ponéis al pueblo cargas que ni siquiera ustedes las llevan con un dedo. Poder Jesús. Por eso es que aquí no obligamos a nadie. Es Dios el que convence por la verdad de la revelación. Y cuando uno quiere ser salvo, se compromete con Dios. Amén. Y le cumple es a Dios. No es que el pastor me insistió, me dijo, me forzó, pues es que me obligó. No. Aquí funcionamos por gracia, por amor a Cristo. Por amor a esta salvación tan grande, digamos, gloria a Dios. Pero hay gente que está siendo administrada por gente. Esa palabra suena duro, pero es lo que la Biblia dice. Hipócritas mentirosos. Que son buenos para colocarle cargas al pueblo impresionantes, pero ellos mismos no las llevan. Y ese es el modelo de muchos grupos hoy en día. Y les hacen venia y los tratan como los superungidos, cuando son sensuales que no tienen el Espíritu de Dios en verdad. Y al final dice algo. Que teniendo cauterizada la conciencia. Tienen cauterizada la conciencia. ¿Sabe qué es una conciencia cauterizada? Que saben que están equivocados, pero ya no sienten vergüenza, les importa. ¿Sí me está entendiendo? Hay gente así. Cuando la Biblia lo dice es porque hay gente que sabe que está mintiendo, que saben que lo están haciendo mal, que saben que tienen conciencia que están engañando a los demás, pero ya no sienten temor de Dios. En alguna ocasión hablé con alguien de otra parte y me dijo, es que si yo dejo de hacer lo que actualmente estoy haciendo, me quedo sin comida para mi familia.
Yo le dije, eso no sucederá jamás, porque no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Pero decídase realmente, ¿quiere hacer lo que Dios lo mandó a hacer o quiere hacer su propia voluntad después de conocer la verdad de la Biblia? Y ahí está, que no se ha decidido a cambiar después de que Dios le reveló la verdad. Hay gente que se cauteriza la conciencia. ¿Sabe cuál es la forma de cauterizar una conciencia? Hacer lo malo, volver a Dios, Señor, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, pero vuelve y lo hace. Llega a un punto donde ya no siente vergüenza, llega a un punto donde ya no siente temor, llega a un punto donde pierde la sensibilidad. Y esa es la parte más peligrosa en la conciencia y en el alma de alguien. Y así hay muchos que afuera saben que están mintiendo, pero ya tienen la conciencia cauterizada. Ya no hay temor suficiente hacia Dios para sostenerse, como dice la Escritura. Por eso el lema de este año, como dice la Escritura. Amén. Hay también diversos vientos de doctrinas y una advertencia. Mira lo importante de la necesidad de los dones en la iglesia. Hermano, pero es que aquí somos poquitos. Póngase usted a mirar en la Biblia cómo los persiguieron y eran pocos también. A los 12. El Señor no escogió a muchos, escogió solo a 12. Porque es que Dios a veces no quiere cantidad, Dios quiere calidad para la gloria de Él. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso Él dice, no temáis manada pequeña. Él sabe que los que de verdad son valientes en Él se sostienen aunque son poquitos. Amén. Y gloria a Dios porque la obra ha crecido y en otras partes son muchos. Aquí todavía seguimos siendo pocos. ¿Qué dice Efesios 4:14? Léalo, hermano, bien pueda. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vientos de doctrinas, falsas doctrinas. Ante esta maldad que el diablo ha desplegado, usted y yo como iglesia tenemos la urgente necesidad de salir de lo común, de salir de lo ordinario, de lo corriente, de lo rutinario y enfrentar al enemigo con los recursos divinos. Por eso es que ¿cómo estás sirviendo a Dios sin el Espíritu Santo? No le puedes servir bien. Pero si tienes el Espíritu Santo le darás altura a tu servicio. Hermano, es que yo no uso el altar. Es que a Dios no solo se le sirve detrás de un púlpito. Ve, hay gente que hace un trabajo impresionante evangelizando y no está detrás de un púlpito. Pero es gente que vive bien. Es gente que habla de Cristo con el alma. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Oh sí, mañana no, allá me dijeron y aquí me dijeron y allá y me confundieron. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y si yo quiero comprender las revelaciones de la Biblia, yo tengo que dedicarle tiempo a Dios en las rodillas porque el que revela es Él. En una ocasión mi papá asistió a varios grupos y yo no sabía qué hacer. Yo me arrodillé y le dije, Señor, yo quiero ser salvo. Lléveme donde es. Porque mi papá dio muchas vueltas antes de ser lo que es hoy en la iglesia. Y recuerdo que cuando yo fui al pastor para que me bautizara, él me preguntó acerca de por qué yo tenía que ser bautizado y yo sin saber ya le estaba respondiendo puntualmente acerca de los fundamentos del bautismo. Yo no sabía que en el módulo de doctrinas esos eran los elementos primordiales del bautismo, pero Dios me estaba revelando la salvación a mí. Y antes de ir por el módulo, yo estaba en la Biblia y en la Biblia encontré, el bautismo es para salvación, el que creyere y fuere bautizado será salvo, punto. Y en la Biblia encontré, para perdón de pecados, en el nombre de Jesucristo, bautícese a cada uno de vosotros. Y lo puse en mis notas. Y en la Biblia encontré, el bautismo que corresponde a esto nos da salvación, no quitándole inmundicia de la carne. Y cuando el pastor me preguntó, deme razones, porque es que siempre pasa que bautizamos a un adolescente y a los 15 o los 18 años se aparta de Dios. Y yo no quiero eso. Entonces yo le dije, no, Dios me ha revelado su palabra. Y yo ya tengo en la Biblia claro por qué debo ser bautizado. Y le mostré esas 3 cosas. Y después le dije, yo ya tengo conciencia de pecado. Y si a mí me pasa algo y usted me niega el bautismo, mi sangre será sobre su cabeza. Y poder en Jesús. Dijo, sí, Señor, lo voy a acabar de doctrinar y lo bautizo. Que el proceso de Dios con cada uno es diferente. Jamás un proceso va a ser igual a otro. Pero si alguien quiere vivir y crecer en ese proceso con Dios, debe enfocarse en una vida de oración. Porque Dios es el que revela, no el pastor. Amén. Nosotros orientamos, enseñamos.
Efesios 4:14, entonces, ¿ya lo terminó de leer todo o no? Siga. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, hay mucha gente que está siendo llevada por muchos vientos, son indoctos, son fluctuantes, dice la palabra ahí. Aquí, allí, allí. No, pídale a Dios esa estabilidad, esa firmeza, esa consolidación. Amén. Dios mismo hará la obra, porque la Biblia dice que Dios que ha iniciado la buena obra la perfeccionará. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No cuestione a Dios. Métase en el proceso con todo lo que tiene y Dios le dirá el porqué de las cosas. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, lea primero los Corintios 14:24. Nosotros podemos enfrentar al diablo solo con los recursos divinos que están provistos en el almacén celestial, los dones del Espíritu. Y apenas estoy enumerando la importancia, no hemos llegado a los dones y ya se acabó el tiempo. Así que vamos a orar, dándole gracias a Dios. Y leamos ese pasaje que el hermano tiene ahí. Pero si todos profetizan, Amén. y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Amén. Entonces mira lo importante, más allá de las lenguas, es tener claridad. Es tener claridad. Amén. Gloria a Dios. Los dones del Espíritu siempre han estado a nuestra disposición, solo que la gente no los tiene porque no los procura, porque no los busca, porque no se afanan por esa sed hacia Dios. Bendito el Señor. No los hemos estudiado quizá lo suficiente hasta compenetrarnos, entramos y adquirir la pericia de tenerlos en el culto diario, no solo en el culto de momento. Y saber que son para edificación de la iglesia y que son para conmover al mundo en la verdad. Y por eso, más allá de las lenguas, es la verdad de la profecía, como dice la Escritura. Vamos a estar de pie, vamos a orar, continuamos con el tema después. Y recuerde que estamos hablando cómo le estoy sirviendo a Dios. Si usted no tiene el ejercicio de los dones, muy seguramente le está sirviendo a Dios con poca calidad. Pero aquí con nosotros está el que sigue repartiendo dones del Espíritu. Amén. Y vamos a decirle al Señor en esta hora que nos permita cultivar los dones. Ese es el tercer objetivo de ser iglesia. ¿Cómo así? Somos iglesia, 1, para cuidar a los que tenemos. 2, para conquistar a los que no tenemos. Y 3, para que los que son iglesia desarrollen los dones del Espíritu en medio de tanta necesidad. Soberano Dios Padre Celestial, invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, en esta hora, dándote gracias por esa palabra que nos ha regalado en este día, por esa palabra que nos recalcas para que valoremos la importancia de los dones del Espíritu Santo. Cuando hay doctrinas diversas y extrañas, cuando hay doctrinas de demonios, cuando hay vientos de doctrinas, cuando tantas cosas están dañando a la humanidad, hoy necesitamos más que nunca el ejercicio de los dones del Espíritu. Y en esta hora le hago la invitación a que usted ahí donde está le clame al Señor y le diga: Señor, yo necesito esos dones para estar sano en la doctrina, para estar sano en la fe, para estar más convencido que nunca de las inescrutables riquezas de tu gloria por causa de la revelación, no como dicen los hombres, sino como tú mismo lo has diseñado en las Sagradas Escrituras. Alguien que siente que Dios le ha hablado, que le demos un aplauso al Señor Jesús en esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú eres soberano, sublime, perfecto. Nos diriges, nos hablas. Permítanos seguir creciendo en el conocimiento cada día y que nosotros nos cuidemos en lo cotidiano para orar, para disciplinarnos, y que así entonces los dones no solo se vean en un avivamiento de culto, sino que podamos reflejar los dones en todo lugar donde podamos ir en tu verdad, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Quiero invitar a mi hermano Andrés para que él nos reciba la ofrenda de los santos en esta mañana correspondiente a la escuela dominical. Y así oramos y nos despedimos. Anuncios importantes: entonces el próximo sábado no hay servicio aquí. Estamos de vigilia, la vigilia que por alguna causa habíamos aplazado, entonces la estaremos celebrando este sábado allí en el campo, donde hemos promovido bastante. Y
Allá también hay un grupo de amigos simpatizantes que están empezando a asistir y ellos van más que todo a las vigilias. Entonces por eso insistimos en que se haga en ese lugar. Y aquí a nivel local entonces, martes, jueves, sábado 7, domingos 10 de la mañana en la tarde, con preadolescentes y adolescentes y niños también discipulado a las 5:30. Y todos los sábados, vamos a hacer ahora los guerreros, ayuno guerrero de oración los sábados. Desde las 7 de la mañana este lugar está dispuesto. Amén. Hermana Marisela, diríjanos en la oración para regresar a nuestros hogares en la gracia de Dios. Padre maravilloso, gracias te damos por la bendición de este día, Señor Jesucristo. Gracias por la palabra, por los dones del Espíritu, porque sabemos que esa palabra profética nos edifica, nos exhorta, pero también nos consuela. Si en algo debemos crecer ahora para ser victoriosos en tu verdad, es en el ejercicio de los dones. Pero no podemos recibir los dones si primero no los conocemos y sabemos la importancia de ellos para vivir en la iglesia. Por eso hemos tenido el sentir de tratar esta serie. Señor, permítenos seguir creciendo en tu voluntad. Bendice a la iglesia de regreso a los hogares. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Aleluya. Alabanzas al Rey de la Gloria. Amén y amén. Próximo tema para que promovamos, y si hay amigos que quieran venir o personas que no vinieron, les insistamos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, los dones, el don de fe, don de sanidad, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, géneros de lenguas, interpretaciones de lenguas. Y luego los veremos en 3 propósitos: dones de revelación, de poder y según pues la diversidad también. Veremos esos detallitos en el otro tema, que quiero que profundicemos no solo el porqué de los dones, sino la importancia de cada uno de los dones. Abrazos y bendiciones para todos en el nombre del Señor.